Muchas gracias por acompañarnos hoy, profe. Vamos a hablar de varias cosas en esta conversación. La primera va a ser del lenguaje. El lenguaje funda el mundo. Que yo lo diga no es mucha gracia porque como yo además escribo, para mí es fundamental. Sé que vos también escribís y no lo decís solo por escritor, sino porque tu forma de conocer y de mirar el mundo está mediado por las palabras. ¿Qué es el lenguaje para vos? ¿Y por qué esta importancia? Básicamente somos lenguaje. Nuestra vida, nuestra manera de estar en el mundo no podría darse sin el lenguaje. El lenguaje no es simplemente un instrumento como efectivamente podría entenderse en una facultad de comunicación, que es comunicar. No, el lenguaje es mucho más que comunicar y en realidad cuando tú utilizas esa palabra, funda el mundo, básicamente es que los individuos como tal, tú y yo, racionalmente participamos de una comunidad, lo que hacemos es seguir reglas, pero porque tenemos lenguaje. Para que el avión que acaba de volar hubiera alguna vez alcanzado el aire, tuvo que haber alguien que dijo, antes de que el hombre volara, que podíamos volar y convencer con el argumento a otro de venga, hagámoslos juntos. Así fueran los hermanos Wright, por ejemplo. ¿El lenguaje hace que las cosas existan o las cosas existen sin el lenguaje? Básicamente es el mito fundacional es que uno crea o hace cosas con palabras al solo nombrarlas. Solo basta recrear un poco la imagen de Gabriel García Márquez como inicia Cien años de soledad. El mundo era tan reciente que las cosas carecían de nombre y para nombrarlas había que señalarlas con el dedo. Efectivamente eso es fundacional, pero vamos a algo más práctico. En realidad todo lo que hacemos nosotros, como tú lo acabas de denunciar, son acuerdos. Pero obviamente no son acuerdos de profesores universitarios, ni del ciudadano, ni siquiera del taxista en el que te viniste hoy. En realidad los acuerdos es de participación, básicamente en una comunidad primitiva, el aviso, el protegernos, el cuidarnos, y empiezan a haber compromisos que le permiten a la gente o a los individuos, a los sujetos de habla en realidad, participar de esa comunidad y tomar y hacer eso que llamamos instituciones. Finalmente, por eso el lenguaje es fundamental para crear eso que llamamos ese entramado social. Cuando uno dice entramado social, cuando vas a hablar de instituciones, hay una palabra que cruza por ahí y es la construcción de confianza. Esos acuerdos son la confianza. Lo que pasa es que uno no está firmando en un papel cada 3 minutos un acto de confianza con el otro, pero me voy a una escena simple. Vas a pedir algo en un restaurante, en una tienda. Vos confías que lo que te entregan es lo que pediste, que está preparado como querías. Todo hace parte de ese acuerdo constante en el cual nosotros estamos delegando confianza en el otro. Pues básicamente recuerdo una frase de Tocqueville y que la trae John Esther en su construcción de la realidad social y todo el trabajo que tiene sobre explicando el mundo social. La idea es muy simple, es que el egoísmo es el óxido de la sociedad, pero la confianza es la que permite que ese engranaje pues se mueva, se aceite, porque sin confianza finalmente podríamos decir que caemos en el egoísmo. Ahora bien, un egoísmo que podríamos decir es insuperable. Es egoísmo, no solamente porque tenemos nuestros propios intereses, sino que ese egoísmo es básico, básicamente desde, si empezamos en los autores de darwinismo social, y es ese egoísmo social que nos persigue constantemente desde nuestro nacimiento para la sobrevivencia. Pero efectivamente la cooperación parte de confío en ti, confío. Ahora bien, esa confianza es frágil, como la de la democracia. Claro, y ahí vamos a darnos la mano con el tema que nos invita hoy y por el cual pues queríamos conversar con vos, y es que hay una palabra, las emociones. ¿Por qué son tan importantes las emociones hoy en día? Bueno, como tú lo acabas de decir, Juan, muy bien, el lenguaje, somos el lenguaje. Un autor muy especial para mí, que es Ludwig Wittgenstein, decía, los límites del mundo son los límites de mi lenguaje. Yo soy lenguaje, yo soy mundo. Básicamente, el lenguaje es el suelo donde nos podemos parar tú y yo. Y no porque estamos hablando, porque eso es un reduccionismo de creer que el lenguaje es solo palabras. El lenguaje es nuestro cabello, el lenguaje es la manera en que estamos aquí. El lenguaje, de hecho, son estas bibliotecas, el lenguaje son este entorno, las instituciones, la educación, que termina siendo una institución.
todo eso es lenguaje y estamos hechos de lenguaje. Podemos participar de una comunidad con lenguaje. Por lo mismo, las emociones entran en ese paquete grande de lo que es el lenguaje. Y las emociones no son un asunto apartado. De hecho, uno de los asuntos que le ha hecho mucho daño a mi modo de ver es creer que las emociones son alejadas de lo que es la racionalidad o del espacio de las razones, como hablaba de Sellars. O que son solamente episódicos, que uno siente alegría un momentico, júbilo un momentico, rabia, como que todo fuera. Y yo creo que ahí es un tejido un poco más líquido que hace que las emociones, mejor dicho, uno no está indispuesto y con rabia todo el tiempo, no, pero sí puede tener ese tonito durante mucho, y uno dice, esta persona es como malhumorada, pero puede ser incluso una forma de existencia en el mundo, y alguien puede aprovecharse de ese tonito que esa persona tiene para manipular, porque la palabra hay que usarla, las decisiones que esa persona toma. Persuadir a esas personas. Las emociones son fundamentales. ¿Las emociones son qué? A ver, una definición estándar y básica son creencias más deseos. O sea, yo tengo unas creencias, y unas creencias que ¿dónde se fundaron o dónde nacieron? Pues en el lenguaje mismo, la creencia de la formación de la familia, la religión y demás, o el lugar donde yo viví. Los colombianos nos sentimos muy orgullosos de ser colombianos, pero igual los argentinos, igual los brasileños. Entonces, esa emoción, ¿dónde está? Las emociones siempre están íntimamente ligados a una creencia obstinada. ¿Qué es una creencia obstinada? Por ejemplo, pensemos las tesis fundamentales. Una creencia obstinada en que el mundo va o tiende hacia algo mejor. Yo tengo Una la creencia creencia de obstinada. que hay un avión que siempre pasa cuando estamos en lo mejor. El mundo tiende a algo mejor, es una creencia con la que se funda la esperanza que le venden a uno. Claro, El pero un mañana individuo ya puede vendrá. ser pesimista y decir que el mundo tiende hacia algo peor. Ajá. Y todos los días tú como comunicador te puedes dar cuenta y le preguntas a la gente cómo está el país, y su creencia le permite ver el mundo como tal. Entonces, esa es su creencia. Y su creencia, a partir que es obstinada, al ser obstinada significa es que se mantiene en ella. Y es difícil de modificar. Es muy difícil de modificar, como cuando hablaban en el siglo XVII de las ideologías. Están ancladas en las mentes fijas y obstinadas, es decir, que están ahí. Básicamente esas creencias, por ser básicamente obstinadas, muchas veces no verdaderas ni justificadas, hacen que el individuo tenga unos deseos y por lo mismo eso resulta en una emoción. Y esa emoción por eso es fuerte, una emoción como el miedo, que nos produce algo o alguien, la tristeza que nos produce alguien, la rabia que nos produce, la ira o la sorpresa que nos produce un fenómeno, o la alegría. Finalmente son 6 emociones básicas que muchos autores podrían decir que nos acompañan, pero podrían ser más emociones, y todas esas emociones lo que hacen es modificar la manera en que nos encaramos frente a los demás. En este caso, piensa para una toma de decisión política. O sea, las decisiones políticas están íntimamente ligadas básicamente al proyecto que tiene, digamos, un líder político o un grupo político, un partido político, para los intereses y los fines. Tú dijiste un asunto, nos persuaden. No, de hecho voy a decir lo más grave, nos manipulan. Nos manipulan constantemente, y de hecho los líderes políticos lo saben. Los líderes políticos por eso son líderes políticos, porque tienen ya cooptado un grupo que simpatiza porque no tiene miedo. Y a partir de ese miedo, por eso, perdóname Juan, el objetivo no es modificar a los que yo ya tengo convencidos, es modificar a los que me falta por convencer. Lo que me gusta de esta conversación, y vamos a caminar a sentarnos por aquí un momentito, es que también es un adiós a la ingenuidad. Vení por acá. Freddy, este programa es posible gracias a la Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana de la Gobernación de Antioquia. Lo digo porque quería decir la palabra participación, porque participación me lleva a política, y quisiera que habláramos en este segmento de las emociones y la política. Partamos de un evento que fue planetario, el confinamiento. Todos sentimos miedo. Tanto así que ni siquiera preguntábamos qué ni por qué, sino que simplemente no salíamos de casa. Nos dijeron que había que tener miedo. Estaba claro, veíamos los muertos todos los días en las noticias, algunos incluso cercanos. Cuánta gente perdió a alguien, es decir, es un dolor real, había una situación real. Pero el miedo desbordó todos los mapas. Los gobiernos, ¿qué hicieron ante ese miedo? O ese miedo, ¿cómo le pudo haber servido a algunos gobiernos?
Efectivamente, la pandemia fue un hecho extraordinario, pero previsible en el tiempo. Es decir, se sabía que en algún momento iba a ser. Algunos gobiernos estaban mejor preparados que otros y eso por obviamente sus condiciones económicas. Efectivamente, muchos gobiernos, especialmente gobiernos poco democráticos o por decirlo así de una manera totalitarios, lo que hicieron es tomar decisiones fuertes para controlar y efectivamente para hacer una especie de revisión de la vida de los demás, un seguimiento tecnológico de esa vida donde estaban para que no fuesen vectores de contaminación. Y en este caso, pues obviamente la primera estrategia es producir miedo. Efectivamente, si tú no participas en este grupo social, pues efectivamente eres el problema también. Entonces muchos, pues la forma más simple es saber que estamos en peligro. Los medios provocaron de verdad un cierto pánico grandísimo cuando hacían casi, pues obviamente no es culpa de ellos, concentraban toda la emisión y hacían que todos en la casa confinados, pues obviamente viviéramos presos del miedo, del repudio total y por lo mismo para nada estuviéramos en una condición de alegría, sino de tristeza. Entonces, por lo mismo, gobiernos de este talante, pues lo que hicieron fue gestionar ese poder que les dio el miedo, por ejemplo, para políticas fuertes. De hecho, Estados Unidos fue un ejemplo claro de ello, porque en ese momento, pues básicamente era el gobierno de turno y el gobierno de turno lo capitalizó, en este caso con Rusia, por ejemplo, por una carrera de las vacunas. Estaba en Rusia, Europa y Estados Unidos en una carrera por las vacunas. Tanto que es muy simpático, Rusia sacó sus vacunas antes y no aprobadas por todas las instancias científicas y obviamente los rusos ni siquiera querían ponerse las vacunas, pero los gobiernos afines le compraban las vacunas a ese gobierno. Muchos, en cambio, en Estados Unidos, republicanos, porque el mismo presidente decía que pues efectivamente bastaba con lejía para resolver el asunto, pues entonces optaba por aparentemente no vacunarse. Básicamente que cuando al final se hace una revisión de quienes faltaban por vacunar, y eran los republicanos. Eso demostraba que efectivamente la gente estaba completamente manipulada y a partir de lo que hablábamos, una creencia obstinada y fuerte, efectivamente, de que no me va a pasar nada, no me va a morir y además el virus es una gripita, como decía Bolsonaro en Brasil, pues obviamente no hay que hacer pánico, lo que hay que es trabajar en la economía. Por eso se ocurrió un debate muy fuerte, y si la economía o la salud, y el asunto es que pues obviamente tenían que ir a la par. Y creo que efectivamente ciertos gobiernos lo hicieron bastante bien en la medida de sus posibilidades, con cierta apertura, pero también con cierto cuidado, pero sin entrar en unos pánicos tan exagerados como pudo haber sido el caso de China o el mismo Australia, que por ser una isla se cerró completamente y efectivamente no tenía COVID, pero tiempo después tenía unos grandes problemas porque el virus transita. El virus, como dice Albert Camus en La peste, decía, el virus duerme y espera para despertarse. Hablamos ahí de una situación que creo que cualquiera que nos está viendo entiende porque es absolutamente reciente, aunque muchos tienen la sensación de que eso fue hace ya mucho. Ese es el miedo. Pienso en un domingo de un partido de fútbol que incluso así no te gusta el fútbol, empiezas a ver a la gente afuera con las camisas, están los negocios poniendo música alegre, hoy es la final, no sé. Y hay una imposición de la alegría que se parece también al diciembre, que es esa emoción también que es utilitaria, porque a la economía le conviene también la alegría hace que tú gastes. Hablemos un poquito de ese espejo que es la alegría, ya hablamos del miedo. ¿Para qué se incentiva y cómo se incentiva la alegría o esa sensación de alborozo? Voy a utilizar una bella metáfora de Marx, pero que la utiliza Marshall Berman en su libro Todo lo sólido se desvanece en el aire, para afirmar algo. Es que el capitalismo o todas estas formas de mercantilizar todo lo que hacemos en nuestra vida, pues hasta la alegría hacemos happy democracias. O sea, que todos tenemos que estar en un estado de felicidad y el pesimista es excluido, que el pesimista vendría siendo un realista bien informado. Básicamente. Entonces, por lo mismo, ese realista informado es visto como alguien que no coopera,
porque efectivamente se busca que la gente, como tú dices, como en un partido de fútbol, la gente sienta la alegría aunque no le guste el fútbol. En eso pasa, por ejemplo, pasado en las campañas políticas. En las recientes campañas políticas, básicamente los que no pertenecían, por ejemplo, al pacto histórico o al otro, porque básicamente era pacto histórico del otro, básicamente se miraba como, o sea, ¿cómo no te alegra este multicolor? ¿Cómo no te metes? Entonces eso generó lo que llaman polarización, pero efectivamente no deberíamos asustarnos tanto cuando llamamos de polarización. De hecho, la política es polarizada, como está Inglaterra, como está Estados Unidos. O sea, Colombia no es la excepción de que se polarice, efectivamente, porque son dos visiones de mundo. Lo que uno ve de esas dos visiones, perdóname que te interrumpa, es que eliminan de alguna manera la posibilidad de la tercería. Y creo que eso hace como que el gris se pierda, el gris que hay entre el blanco y el negro, y nos quedemos con esos dos colores. Enseguida vamos a retomar la tesis que me ibas a decir. Te voy a invitar a que caminemos un poquito más. Esto es Antioquia se toma la palabra, muchachos. Nos vemos en un ratico. Vamos a ir a las propagandas, como decía mi mamá. Dejamos en punta algo. Hablábamos ya precisamente de las decisiones políticas y las emociones. Quiero que entremos, si lo ves pertinente, en las campañas políticas. Hay equipos programáticos. Nosotros vamos a hacer esto, nosotros trabajamos por esto, pero hay otros equipos más a la sombra e incluso tal vez de un trabajo más profundo es nosotros vamos a generar esto, nosotros vamos a provocar esto, nosotros vamos a hacer que la gente se identifique con nosotros por esto. No importa tanto el programa que se enuncia, sino la emoción que despierta el candidato a la campaña. Hablemos de eso. Bueno, Juan, lo más importante es que una campaña exitosa es la que gana. Total. O sea, y por eso decimos gana de cualquier forma. Como en el fútbol, el que hizo los goles. El que meta más goles, y eso es algo odioso, pues efectivamente, porque podrían, como en la campaña anterior, correrse muchas líneas rojas que no estaban de acuerdo y muchos límites, como decía alguno de la campaña del Pacto Histórico, líneas éticas. Y eso es una cosa absurda porque efectivamente, pues, aunque no estamos entre ángeles y la política, en el hecho político, es una contienda entre individuos que quieren ganar, pues efectivamente lo correcto sería manejar una campaña limpia. De hecho, a muchos candidatos se les consideró como frágiles, tibios, tontos por el hecho de no participar en cierto tipo de campañas. En cambio, en otros, pues efectivamente la recia contra el otro, la rabia contra el otro, o producir asco, que es una de las cosas que más se cultiva dentro de las campañas políticas, es producir que un candidato produzca asco. Es increíble porque nosotros tuvimos una variedad de candidatos, de hecho inicialmente eran como 40 y entre esos 40 había gente excelente, de un nivel altísimo, y nos tuvimos que quedar con unos cuantos, de hecho con dos. Y efectivamente uno de ellos no era el más agraciado. Del candidato no del pacto histórico, en este caso Rodolfo Hernández, y efectivamente lo que hicieron fue hacer que este hombre mayor se viera cercano, como un abuelito, muy cercano. Y básicamente lo que hicieron fue llevar a que sus electores, que eran muchos, que simpatizaban efectivamente no con él, sino en contra del otro, porque básicamente podríamos decir que esta campaña es no a favor de un candidato, sino en contra de uno, o mi voto era en contra del otro, o con el otro inmediatamente. Esto llevó a que efectivamente se utilizara mucho esa cantidad de manipulación de esas emociones, y especialmente la rabia. Efectivamente la rabia, por ejemplo, la rabia fue muy importante, y algo que es fundamental, como habíamos hablado antes, el miedo. Si la gente tiene miedo de cuál va a ser el futuro de Colombia, pues efectivamente no se va a decantar. Las campañas políticas lo saben completamente, y contratan un montón de gente, de hecho, de gente como nosotros que sabemos un poco hacia dónde son los propósitos, porque efectivamente es ganar, pues efectivamente uno se afilia a eso. No en vano, el director de la campaña era el mismo del anterior de Petro, el que fue actual de Rodolfo Hernández. Entonces es muy simpático, es decir, sí, son mercaderes, venden emociones. Me devuelvo al año 2016, que tal vez es el año que cambió al mundo, en el siguiente sentido. La llegada de Trump al poder, el Brexit y el no en Colombia
y todo lo que nos hablan de Cambridge Analytics y otros ejemplos de cómo el estudio real de las emociones alteró o ratificó unas decisiones que había un grupo más pequeño interesado en que las mayorías los asumieran. Hoy vivimos en la consecuencia de todo eso. Se puede estimular una decisión positiva, por ejemplo, porque es que vos acabas de hablar, la rabia, el miedo, el asco. Quisiera ver si para tomar buenas decisiones se pueden estimular emociones positivas, o eso hace que uno sea blando y por eso no tome con la misma vehemencia una decisión. Bueno, las emociones, pues aparentemente una emoción como el miedo, pues aparentemente es una emoción negativa, pero esa también nos permite a nosotros sobrevivir. ¿Cuántas veces nos hemos salvado por el miedo de ciertas situaciones? Pero efectivamente, como en esos eventos que acabas de narrar, usualmente lo que se hace es que la gente lleve y tome esa decisión. Y bajo una creencia y un deseo, tome esa decisión. El problema son las consecuencias. Entonces, efectivamente, qué bueno que nosotros podamos tomar decisiones y una decisión esté íntimamente ligado, de alguna manera siendo más optimistas, con una emoción que sea la alegría, de hecho la sorpresa. Efectivamente, ¿cómo no va a vivir uno mejor? El mundo no, de hecho va a ser más interesante si uno toma decisiones en la alegría. Recuerdo, para tener un ejemplo cercano, la ola verde, cuando Antanas Mockus estuvo en la puerta de la presidencia, creo que era incluso toda la campaña negra contra él, que le decían profesor, como si eso fuera algo malo. Qué alegría que sos profesor. Gracias. Yo soy hijo de profesores. Que tenía Parkinson, entonces el caballito De batalla. era hablarle de su enfermedad, y sin embargo su campaña, muy en los jóvenes, era una campaña absolutamente alegre. Yo no recuerdo un momento tan jubiloso. De hecho, todos los que estuvimos en esa época y de hecho acompañamos de corazón y activamente, yo tengo que decir que me sentí muy emocionado porque acaba de retornar a mi país y sentí una emoción porque digo, efectivamente, el hombre más interesante en la política que surgió efectivamente en un aula como estas aulas de UPB, surgió efectivamente para ser profesor, tratar de pensar, y además que lo he aprobado en una ciudad como Bogotá, que es tan caótica como siempre nos la han mostrado. Yo tengo que decir que él cambió mucho con emociones a la gente. Vamos a tratar de lograr hacer que la gente cruce una acera, vamos a respetar, porque lo importante es que la gente siga reglas, esa es la clave, sigamos reglas y vivamos a vivir mejor. Y ahí nos tocamos con el principio de esta conversación, con los acuerdos que se hacen todos los días en lo cotidiano, los acuerdos que también nacen de esas emociones, como lo que uno puede hacer para que todos nos sintamos bien. Yo quiero decirte, Freddy, gracias por varias cosas. La primera es porque no te afilias a ninguna campaña, porque no vendes el conocimiento, sino que lo ofreces en un aula de clase, lo ofreces en tus libros, y es un conocimiento que nos ayuda a entendernos antes que otra cosa. Podrías manipular, podrías ser millonario, podrías hacer un montón de cosas que la tentación está ahí al lado. Y sin embargo vos no cruzas la línea ética. La ética tuya te tiene aquí conversando con nosotros. Necesitamos más gente como vos. Gracias. Muchas gracias, profe. Gracias. Venga, entremos a su facultad de una vez y me muestra la oficina. Gracias. Unidos. Gobernación de Antioquia.